A esta hora, miles de trabajadores que son parte del sindicato de la compañía Boeing abandonan su trabajo para unirse a una huelga. Y es que son más de 33,000 de ellos que han rechazado un contrato de 4 años que ofrecía esta compañía fabricante de aviones. Y esto, señores, podría costarle miles de millones de dólares a la economía estadounidense. Lorraine Cáceres en vivo desde nuestra sala de redacción. Como siempre, tú nos tienes los detalles. Adelante, Lorraine, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambas. Este paro laboral inició esta madrugada después de un tenso proceso de votaciones en el que 96% de los trabajadores votó en contra del contrato que les ofrece Boeing, porque aunque el aumento de salario, como ustedes mencionaban, de 25% en 4 años es razonable, el contrato no ofrece otros beneficios como seguridad laboral y mejores horarios, también más tiempo libre. Es la primera huelga de empleados de Boeing en 16 años y desde entonces ha ido en aumento el descontento de los empleados porque Boeing eliminó las pensiones, ha trasladado ciertas operaciones a plantas sin sindicato, lo que ha provocado recortes de personal. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del sindicato. While there were many important things that were in this offer, it didn't bridge the gap for 16 years from 2008 and going through 2 extensions and the threats of job loss, stagnated wages, cost shift on health care, and many other issues, and especially relocation of thousands of jobs for other programs leaving the state. Importante resaltar que este paro no afecta directamente a los viajeros y a las aerolíneas, pero sí la producción, por supuesto, de los aviones que están actualmente en fabricación y también podría tener un gran impacto, como ustedes mencionaban, a la economía, porque las contribuciones de Boeing son de aproximadamente 79,000 millones y el paro también afecta a todos los suplidores de Boeing. Hay más de 1.6 millones de trabajadores que dependen directamente e indirectamente de este fabricante. En un comunicado, Boeing está reaccionando diciendo: el mensaje fue claro, el acuerdo tentativo al que llegamos con el liderazgo de IAM, el sindicato, no era aceptable para los miembros. Seguimos comprometidos a restablecer nuestra relación con nuestros empleados y el sindicato y estamos listos para volver a la mesa para llegar a un acuerdo. Se espera que estas negociaciones continúen tan pronto como hoy y los próximos días. Y les comento que el paro podría tardar semanas. El último paro laboral de Boeing duró 57 días y los empleados ahora mismo están preparados para extenderse aún más si no se llega al acuerdo que están buscando. Con esa información regreso con ustedes al estudio. Lorraine, muchísimas gracias por la información. Te vemos más adelante. Y hoy será procesado justamente en la ciudad de Nueva York Ismael el Mayo Zambada. Los fiscales han pedido que el cofundador y presunto líder del cártel de Sinaloa permanezca en prisión mientras dura este juicio. El Mayo está enfrentando 17 cargos relacionados a drogas y asesinatos, y si es declarado culpable de todos ellos, podría ser condenado a la cadena perpetua y también elegible a la pena de muerte. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos informa. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hay gran expectativa en torno a esta comparecencia en corte por parte del cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, aquí en Brooklyn a las 10 de la mañana. Él es instruido por el juez James Cho, pero se espera que su caso sea manejado por el juez Brian Cogan, quien presidió precisamente los juicios de El Chapo Guzmán, así como también de Genaro García Luna, como saben, el ex secretario de Seguridad Pública de México. Mientras tanto, como lo dices, él enfrenta cargos tan importantes como, por ejemplo, dirigir una empresa criminal, así como también la distribución y fabricación de lo que sería cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo. De hecho, si es declarado culpable de todos los cargos, como lo dices, podría ser condenado a cadena perpetua e incluso ser elegible a la pena de muerte. Mientras tanto, también el documento precisamente de detención que reveló la Fiscalía lo llamó uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos del mundo, que además ordenó el asesinato de su propio sobrino. Además dicen que actuó con impunidad, ya que supuestamente le pagó sobornos a funcionarios del gobierno, así como también a las autoridades, y es por esto que ellos dicen que se debe mantener en prisión hasta que comience su juicio. Por otra parte, hay que recordar que él fue arrestado el 25 de julio junto a uno de los hijos del Chapo en un aeropuerto cerca de El Paso. Él dice que fue
secuestrado y traicionado por este hombre cuando él creía que se iba a reunir con funcionarios mexicanos. Mientras tanto, él allí en El Paso, él se declaró no culpable de varios cargos de narcotráfico. Sin embargo, como sabes, fue aprobado su traslado aquí a Nueva York. Esto luego de que supuestamente él no se opusiera. Regreso con ustedes. Déjame preguntarte, mientras se realiza el proceso en Nueva York, ¿qué está pasando en México con los negocios del Mayo Zambada? ¿Se sabe? Sí, hasta ahora lo que sabemos es que precisamente el Departamento del Tesoro identificó varias compañías de El Mayo que estarían operando sin restricciones. Estamos hablando de productoras de leche, de constructoras, gasolineras e incluso una guardería. De hecho, veamos lo que dice precisamente este periodista y este abogado. Este es un caso que tiene mejor seguridad en términos del ambiente, es más fácil para estos distritos porque ya tienen la experiencia de enjuiciar a estos individuos y salir exitoso. Lavan millones de dólares y en muchos casos hay políticos que están involucrados, políticos que el crimen organizado les financia sus campañas. Les han permitido seguir operando impunemente en territorio nacional. Y lo peor de todo es que estas empresas han traspasado la frontera mexicana y también hay empresas en Centroamérica. Y todo esto, estas compañías supuestamente serían operadas por propios familiares del Mayo y como dijeron el periodista, sería precisamente para el lavado de dinero aparentemente. Regreso con ustedes. Peggy, gracias por la información. Muy buen viernes. Venezuela convoca al embajador de España en Caracas, Ramón Santos, al considerar como insolentes y groseras las recientes declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de dictadura al régimen de Nicolas Maduro, mientras que se refería a la llegada del líder opositor Edmundo González a su país. Robles también asegura que el exilio forzoso es inaceptable e inasumible. Ahora el embajador español deberá comparecer este viernes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y dicen que todo esto apunta a un deterioro de las relaciones entre ambos países. También el canciller de Venezuela, Iván Gil, llamó a consulta a la embajadora de Venezuela en España, la señora Gladys Gutiérrez. Miren, para muchos analistas, ahora la presencia en España del líder opositor Edmundo González Urrutia mejora su situación para llevar todas las actividades necesarias para continuar la lucha y restablecer la democracia en Venezuela. Angélica González nos acompaña hoy en el estudio con más detalles. Eli, buenos días, cuéntanos. Buenos días para ti, Paulina. Y bueno, de por sí la idea es que el presidente electo Edmundo González Urrutia pueda recibir la banda presidencial el próximo 5 de enero. Y hay alguien que asegura que para esto hay una estrategia, hay gente trabajando, hay una planificación para que esto ocurra. Él es Iván Simonovic, es investigador criminal, analista de inteligencia y expreso político del chavismo, a quien le doy, por supuesto, la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Angélica. Saludos a todos los que nos ven y escuchan en este momento. Iván, quiero comenzar analizando lo que está pasando en este momento. El hecho de la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela para muchos representó desesperanza en algún punto, pero para otros definitivamente un impulso en lo que él debería hacer ahora a nivel internacional para poder simplemente asumir la presidencia el próximo mes de enero. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, una de las cosas que yo insistí cuando se produjo la salida del expresidente electo González Urrutia era que, bueno, que esto era parte de una estrategia y que definitivamente nos iba a dar resultados positivos. Sí, es bien conocido que la experticia de González Urrutia en el tema diplomático, toda vez que fue donde hizo carrera. Y bueno, el hecho de estar ahora en España le da una posibilidad de maniobra muchísimo más amplia que estando pues perseguido dentro de Venezuela. Así que todo esto yo, a mi manera de ver, es absolutamente positivo. Basta ver las reacciones del régimen para darse uno cuenta pues que es el camino en que definitivamente deberíamos haber tomado. Y eso es precisamente lo que quiero conversar con usted, la reacción de Venezuela, el hecho de pedir en la Asamblea Nacional el romper relaciones con España, esto por parte de Jorge Rodríguez, y que ya haya habido un llamado a consulta del embajador de Venezuela en España e igualmente una nota de protesta justamente sobre todo lo que está pasando. ¿Esa reacción usted la considera proporcionada?
Mira, la reacción de Jorge Rodríguez es porque una vez más se equivocó. Es decir, él viene acumulando una serie de errores estratégicos políticos que le han costado al régimen muchísimo. El primero de ellos fue cuando permitió, porque a los ojos del chavismo, pues él fue el que permitió que se llevaran a cabo las elecciones primarias, que puso en la palestra a María Corina Machado. El segundo error, que obviamente este es imperdonable, es que no haya podido manipular la situación dentro del CNE y que, bueno, al final la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, no solamente ganaron, sino que tienen las pruebas de haber sido el que ganó las elecciones del Sí. 28 de julio. Y este es el tercer error. Ellos juraban que sacando al mundo y que haciéndolo sobre todo de la manera como lo hicieron, porque ¿quién hace la noticia pública? Delcy Rodríguez. Ujú. Y lo hace sencillamente con la firme intención de desmoralizar, de hacer ver que ellos están ganando, que aquí no hay más nada que hacer. Claro. Bueno, todo esto pues tiene un costo político muy alto y es por ello que él asume esa actitud que se pone en esa actitud dentro del Congreso. Ahora, Iván, fíjese, hay en los últimos días un hashtag viral, dice, ya casi Venezuela. Hay una cuenta regresiva, hablan del 16 de septiembre, básicamente de que va a llegar la libertad para Venezuela en esa fecha. ¿Usted ha secundado de alguna forma, publicando en sus propias redes, ese conteo regresivo y ese hashtag de ya casi Venezuela? ¿Qué es lo que se está gestando? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, detrás de esto está el señor Eric Prince, quien desde hace unos meses ha mostrado su interés por la libertad y la democracia del país, así como lo ha hecho también el señor Elon Musk. Cuando unas personas como esa promueven la libertad del país, yo obviamente no me queda más que impulsar cualquier cosa que vaya en ese sentido. Si me preguntas exactamente qué va a suceder, mira, yo lo sé. Lo que sí sé es que, como dijiste al principio de la intervención, hay un grupo de personas profesionales y que estamos trabajando en diferentes áreas con la firme intención de que en enero 2025 González Urrutia pueda recibir la banda presidencial. Yo asumo que la estrategia que se está planificando y de lo que habla el señor Eric Prince va en ese sentido. Nosotros todavía nos quedan 4 o 5 meses y durante esos meses pues es necesario garantizar, hacer lo necesario para garantizar que González Urrutia reciba la banda presidencial en enero 2025. Bueno, Iván Simonovich es quien nos habla a esta hora, a quien le agradecemos el haber estado aquí con nosotros en La Voz de la Mañana. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurrirá entonces el próximo 16 de septiembre. Eso es el próximo lunes, chicas. Así que veremos entonces qué podemos contar de nuevo en Venezuela. Vuelvo con ustedes.